Hoy el Perú tiene un sitio en esa mesa. El Perú sigue siendo una economía mediana que puede generar grandes oportunidades de comercio sin provocar reacciones adversas. Esa es nuestra fortaleza y la debemos aprovechar. Tu presidente puede manejar la economía del Perú con prudencia, pero con metas ambiciosas para el bienestar de cada uno. APEC es un foro de 21 economías que rodean el Océano Pacífico. Entre ellas están las economías más pujantes del mundo. El objetivo de APEC es fortalecer el libre comercio entre los países y promover la inversión y sobre todo el empleo. En esta reunión, de la cual somos anfitriones, discutiremos el nuevo contexto económico mundial con una Europa en problemas y Estados Unidos de Norteamérica con un nuevo gobierno. Hoy, más que nunca, este foro APEC es un espacio crucial para asegurarnos que el dinamismo del comercio internacional no se pierda y sea uno de los motores de nuestro crecimiento. Conciudadanos, recibamos con los brazos abiertos a nuestros visitantes. Mostremos lo mejor de nuestra cultura y de nuestra gastronomía. Mostremos que somos un país lleno de oportunidades. Estén orgullosos de nuestro país y de nuestro gobierno, para que puedan convocar a líderes mundiales para mejorar la vida de todos nuestros pueblos. Muy buenas noches. Bien, amigos, era el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en este sorpresivo pero también esperado mensaje a la nación. Como ustedes saben, el día viernes y sábado va a inaugurarse en el Perú este foro tan importante del Foro Asia-Pacífico. Se esperaban unas palabras del mandatario en torno a esto y es lo que hemos escuchado. Pero estamos con otra personalidad también que tiene que ver con eventos importantísimos en el país, y él es Alfredo Torres. Alfredo Torres es ahora presidente de CADE 2016 y ustedes lo conocen por las encuestas que siempre comenta y los artículos que escribe en El Comercio, pero además hoy día ha venido aquí a Redes y Poder para conversar en torno a varios temas, algo también le sacaremos de política, pero hablar por supuesto de CADE 2016. Alfredo, gracias por acompañarnos, buenas noches. Buenas noches, Alfonso, encantado de estar acá. En primer lugar, bueno, el mensaje del presidente, que es lo más fresco, hay que comentarlo de todas maneras. Hemos escuchado a un Kuczynski en un mensaje que tiene que ver, entiendo y entendemos, con lo que está, digamos, va a provocar el APEC en la región y en el país. Y también ha hecho una pequeña evaluación de lo que han sido, digamos, sus primeras 100 días en el gobierno. Ha hablado de infraestructura, ha hablado de trámites innecesarios, que fue lo que hace poco lanzó Zavala, también seguridad, donde dice que hay avances, y ha hablado del futuro económico del país. ¿Cómo evalúas tú estas palabras de Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, habría sido mejor que anunciara un poco antes que iba a haber este mensaje, ¿no? Porque evidentemente no todo el mundo está conectado en este momento, ¿no? Me parece que los temas que ha tratado como preámbulo son los temas que le preocupan a la ciudadanía, ¿no? Seguridad ciudadana e infraestructura, y temas donde efectivamente ha habido avances, ¿no? También como la reducción de trámites. Quizá pudo haber puesto un poco más de énfasis en la segunda parte del discurso, que era la relativa a APEC, ¿no? Y explicarnos por qué, con un poco más de detalle, cuáles son las oportunidades que hay para Perú en este foro. Y como sí dijo bien, el momento en el cual se reúne este foro es crítico, dado los cambios que se están dando en el mundo, tanto en Estados Unidos como incluso en Europa, de un retorno al proteccionismo, ¿no? Una corriente antiglobalizadora. Lo bueno de este foro, que reúne pues a el 60% del PBI mundial, el 40% de la población, el 50% del comercio, es que fomenta la integración, el comercio internacional, el desarrollo económico a través de la globalización, ¿no?
un aspecto que hoy día está enfrentando problemas en el mundo. He dicho, críticas son bienvenidas, ha dicho Pedro Pablo. Agradezco las críticas, las tomo en cuenta. Ese es un buen talante de un presidente democrático, ¿no? Sí, claro, yo creo que esa es una de las ventajas que tiene PPK, ¿no? Que tiene muy buen talante para las críticas. Y Correa. ¿no? Humor y Correa, así es. Ahora, tú estás, a ver, la razón por la cual además estás esta noche aquí con nosotros es porque queríamos conversar contigo en torno al CADE, ¿no? Este es un evento anual de enorme importancia en el país y este año tú eres el hombre a cargo de lo que va a ser la organización. Bueno, a ver, véndenos el proyecto, cómo va a ser, dónde están las novedades más importantes, qué tenemos en este CADE 2016. Bueno, el CADE, como bien dices, es un evento siempre muy importante, ya hace más de 50 años que se realiza, como un foro de encuentro entre el sector público y el sector privado, ¿no? Pero con el tiempo ha ido evolucionando y cada vez más empujamos a que sea un encuentro por el desarrollo del país. Este CADE en particular tiene como principal característica que es el primer CADE de este gobierno y entonces hemos hecho una agenda de mediano plazo, o sea, estamos pensando en los próximos 5 años, lo que le toca a este gobierno, pero le estamos pidiendo a los ministros que sean muy concretos en sus propuestas para los próximos 12, 24 meses. O sea, queremos un CADE que esté bien aterrizado en la realidad. Y en ese sentido creo que es una gran oportunidad, y así lo han entendido varios ministros invitados, a ser una especie de segundo debut del gobierno, porque vamos a contar con la presencia de 9 ministros de Estado, cada uno haciendo exposiciones y con un panel evidentemente muy exigente, además del propio presidente Kuczynski, y invitados internacionales de muy alto nivel, como son el expresidente Piñera de Chile, que además está de precandidato, y el expresidente Calderón de México. Bueno, ¿qué se espera por parte del gobierno que va a llevar una cantidad de ministros inédita, ¿no? Sí. Yo creo que nunca han ido 9, habrán ido 3 o 4, pero 9 es, no todo el gabinete, porque creo que hay 19 ministros, pero caramba, seguramente los más importantes. ¿Por qué la importancia de tener a los ministros de Estado en el primer CADE? ¿Por qué? Porque estamos arrancando el gobierno y este es un gobierno además que tiene minoría parlamentaria. Entonces es un gobierno que necesita convocar y convencer a los agentes económicos y a la opinión pública de que tiene planes que son positivos para el país y que está avanzando en esa dirección, ¿no? Y creo que por eso lo han entendido muy bien y están yendo con mucho entusiasmo. Nosotros le estamos pidiendo presentaciones muy concretas, de 20 minutos cada una, luego tienen que enfrentarse a un panel, pero además les estamos pidiendo que preparen una lista de bullets de no más de 140 caracteres cada uno, para poder tuitearlos. Para poder tuitearlos con los principales mensajes que nos quieren dejar. O sea, queremos que los mensajes para llevar sean también muy, muy claros, ¿no? Que no se pierdan en un discurso muy gaseoso. Además de eso, estamos nosotros desde CADE preparando y vamos a presentar un tablero de indicadores que vamos a llamar CADE Mide por Monitor de Indicadores del Desarrollo, que son 21 indicadores que nos parecen críticos para observar en el campo social, en el campo institucional y en el campo económico durante los próximos años. Y este CADE Mide lo que va a hacer es mostrarnos los datos que hay hoy día y los datos a los cuales queremos llegar en 5 años. Datos que el propio gobierno ha ofrecido. O sea, vamos a hacer un seguimiento, digamos, a cómo va gestionando el país, el gobierno, con el apoyo, por supuesto, del Congreso cuando corresponda, ¿no? Pero ese es el tema del CADE Mide. Ya, pero ahí qué interesante, porque esto sí incorpora una novedad que permite que quienes vamos a estar o en el CADE o mirando el CADE tengamos un elemento cuántico y un número cualquiera que sea que es una línea de base. Exactamente, esa es la idea. Es una línea de base que hemos tratado de sintetizarla en 21, precisamente porque el 2021 concluye el gobierno, 7 por tema. Algunos de ellos son indicadores compuestos, ¿no? Por ejemplo, en educación primaria, como sabemos, se mide digamos, el razonamiento matemático y la comprensión verbal. Entonces lo que vamos a hacer es un indicador que reúne a ambos. O sea, queremos que los niños, digamos, sepan las dos cosas, ¿no? Matemáticas y lenguaje. Entonces el indicador reúne ambos componentes, ¿no?
Igual en el caso institucional, por ejemplo, ¿cómo estás midiendo y cómo es que logras, digamos, tener una cifra para decir cómo comenzamos la institucionalidad? Es un poco complejo. ¿Cómo han logrado hacer eso? Esa es la parte más difícil. En algunos casos son cifras más duras, por ejemplo, seguridad ciudadana, los índices de criminalidad, ¿no? El porcentaje de personas que han sido víctimas de un delito los últimos 12 meses, son medidas que vamos a incluir como indicadores. Pero también hay otros casos en donde es muy difícil medir con estadísticas, ¿no? Por ejemplo, la corrupción. Entonces, en ese caso estamos recurriendo a índices globales. El ranking de Transparencia Internacional sobre corrupción, qué puesto ocupa el Perú en ese ranking, va a ser un indicador, ¿no? O el funcionamiento de la democracia. Hay un ranking del Economist donde queremos también ver cómo vamos evolucionando en ese campo, ¿no? O el ranking de competitividad del World Economic Forum. Son distintos rankings que nos ubican en el mundo y finalmente de eso se trata. O sea, todos los países en el mundo estamos compitiendo. Y nos estamos midiendo. Nos estamos midiendo unos contra otros, ¿no? Entonces se trata de solucionar algunos problemas muy concretos como la desnutrición infantil, la baja calidad de la educación, la seguridad ciudadana, pero en otros casos se trata de mejorar nuestra competitividad en rankings en donde estamos compitiendo con otros países del mundo, ¿no? En el caso de los indicadores económicos, ¿qué tenemos ahí? ¿Crecimiento del PBI? ¿Tenemos seguramente por sectores? Sí, tenemos el crecimiento del PBI, que lo que estamos haciendo es un indicador del crecimiento promedio del PBI los últimos 5 años. Porque a veces año a año hay variaciones que son aleatorias o que se refieren al entorno internacional, pero cuando ya hablamos de un trabajo integral, el crecimiento promedio es un buen indicador, ¿no? Está, por supuesto, la reducción de la pobreza, está uno de los más difíciles, que es el crecimiento de la formalidad, que aumente el empleo, el porcentaje de personas que están dentro de la formalidad, y algunos más específicos, como por ejemplo el incremento en el número de turistas que llegan al país año a año. Ahora, y de parte del empresario, del otro lado, ¿no? Por un lado tienes al gobierno, y por otro lado tienes a los empresarios peruanos. ¿Qué cosa vamos a poder observar de novedoso, de innovador, de interesante desde tu perspectiva en este CADE 2016? Bueno, hay empresarios destacados que van a participar en el CADE. El primer día, por ejemplo, expone Carlos Rodríguez Pastor, que es uno de los empresarios más destacados de nuestro país, ¿no? Más modernos, que está en una serie de sectores. En otros casos, los empresarios participan en paneles, ¿no? de los ministros, aportando la perspectiva, digamos, desde de la empresa privada, ¿no? a la gestión pública. Y el mismo ranking que estamos hablando, el mismo CADE-MIDE, si bien está pensado en el Estado, involucra indirectamente también a la empresa privada, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que vamos a incluir es cuál es nuestra ubicación en el ranking de innovación. La innovación es algo que también se debe impulsar desde la empresa privada, ¿no? O el tema de la formalidad. Si bien el gobierno debe dar las condiciones para aumentar la formalidad, esa formalidad también supone que la empresa privada moderna crezca, ¿no? Y genere empleos formales. El año pasado lograron transmitir en vivo una serie de conferencias. Para quienes no van a estar en el CADE, ¿pueden hacerlo también en este año? Sí. Hemos desarrollado y paga un convenio con Willax Televisión, va a transmitir completamente el CADE y además vamos a tenerlo también en las redes sociales, ¿no? Vamos a estar muy activos como el año pasado en las redes sociales, ¿no? Muy bien. Ahora, te robo pues unos minutos para hablar de lo que podemos decir, pues la coyuntura política, ¿no es cierto? Estamos observando que lamentablemente en esta semana ha comenzado con la salida de un congresista, el señor Roberto Vieira, de la bancada de PPK. Una, digamos, desenlace que pudo haberse esperado quizá para después del APEC, para no comenzar así esta semana, donde ya está acá toda la prensa internacional, pero en todo caso, esto es el efecto de algo que viene ocurriendo, ¿no? Algo pasa en esa bancada, algo pasa en este espacio político que se supone debería darle el soporte al premier Zavala, del presidente de la República, pero no es así. ¿Cómo ves tú lo que está pasando en el Congreso de la República en general? Bueno, nuestro Congreso, desde hace ya pues varias elecciones, se llena de personas que no tienen necesariamente una larga trayectoria
partidaria, ¿no? Llegan en varias agrupaciones, federaciones de independientes. Tiene mucho que ver con el sistema de voto preferencial, que hace que los congresistas elegidos sientan que están ahí como consecuencia de su esfuerzo por captar votos preferenciales y no gracias al partido del cual forman parte, ¿no? Entonces, creo que es una limitación que, como decía, viene de atrás, y por eso hemos visto en el pasado cómo se partían las agrupaciones y se generaban nuevos frentes. En este Congreso tenemos, dentro de todo, algo un poco mejor. O sea, hay un partido muy fuerte, mayoritario y bastante cohesionado, ¿no? Que es Fuerza Popular, donde también hay, por supuesto, algunas diferencias, pero menos que las que hubo, digamos, en los partidos que tuvieron la mayoría en el Congreso en elecciones pasadas, ¿no? El caso del Partido Nacionalista, por ejemplo. Luego tenemos al Frente Amplio, que claramente está ya dividido en términos de su futuro político, pero que comparten una visión similar y que aparentemente van a mantenerse integrados como bancada, ¿no? Y luego tenemos al partido oficialista, que ciertamente tiene una bancada pues muy débil, poco cohesionada, ¿no? Sin un liderazgo reconocido más allá del presidente. Me imagino que lo que vamos a ver en el futuro es un mayor esfuerzo del presidente por acercarse a su bancada. Probablemente no ha priorizado este tema en los primeros meses del gobierno, que ha estado priorizando más el Ejecutivo, ¿no? Pero va a tener que hacerlo porque, aunque son pocos, los necesita a todos para poder, digamos, transmitir lo que el Poder Ejecutivo quiere hacer o el apoyo que requiere el Congreso, ¿no? Bueno, o sea que tu visión es una visión que este Congreso va a ir, digamos, desplegando, desarrollando y articulando, digamos, su propia dinámica, y que no va a haber un conflicto con el Poder Ejecutivo. Bueno, hay que verlo en el tiempo, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo actualmente es una voluntad de parte de Fuerza Popular y del gobierno de llegar a algún grado de entendimiento. Más allá de las críticas públicas que se hacen, me da la impresión que a nivel de más reservados sí están dispuestos a llegar a acuerdos. Y creo que eso va a durar un año más. Pero ya el 2018, que son elecciones regionales o municipales, y que el gobierno probablemente va a estar en menores niveles de popularidad, me temo que ahí se le va a complicar la vida al Ejecutivo. Va a tener una posición un poco más marcada, ¿no? Y más aún conforme se acerquen las elecciones generales. Entonces, sí es muy importante que el gobierno aproveche estos próximos 12 meses para llegar a entendimientos con Fuerza Popular y poder sacar adelante la mayor parte de iniciativas que sienta que necesita para los próximos 5 años, porque después va a ser mucho más difícil. Muy bien, Alfredo, muchas gracias por acompañarnos y éxito en el CAE 2016. Estaremos ahí o mirando por la televisión igual a través de Williams. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Alfonso. Muy amable.